Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Maazine Meravet y Cenk Torun protagonizan un inesperado encuentro familiar que terminó en tensión. No podrás creer lo que pasó en su primera cena con la familia de Cenk. Todo parecía indicar que Maazine Meravet, la reconocida influencer de origen marroquí, y el actor turco Cenk Torun vivían una historia de amor perfecta. Sin embargo, la tan esperada presentación oficial de Maazine a la familia de Cenk terminó dejando a todos con la boca abierta. Según fuentes cercanas a la pareja, lo que debía ser una velada tranquila y armoniosa se convirtió en un evento lleno de incomodidad, miradas cruzadas y silencios tensos. La reunión tuvo lugar en la residencia familiar de Cenk, en Estambul. Desde el primer momento, Maazine se mostró nerviosa pero decidida a causar una buena impresión. Lucía un vestido elegante pero sobrio, y llevaba consigo un pequeño regalo para los padres de Cenk, como muestra de respeto a las costumbres familiares turcas. Estaba un poco nerviosa, pero confiaba en que todo saldría bien, comentó Maazine a una amiga cercana tras el evento. No obstante, la madre de Cenk, la señora Nermin, pareció no estar del todo convencida con la presencia de Maazine. Según testigos, durante la cena mantuvo una actitud fría y distante. ¿Y a qué te dedicas exactamente, querida?, preguntó Nermin con una sonrisa forzada, mientras jugaba con su tenedor. Maazine, intentando mantener la calma, respondió: trabajo con redes sociales, creo contenido, especialmente sobre estilo de vida y cultura. Pero fue el comentario de un tío de Cenk lo que desató la tensión. ¿Eso es un trabajo de verdad? En mis tiempos, la gente tenía oficios serios, dijo entre risas, provocando una incomodidad palpable en la mesa. Cenk, visiblemente molesto, intervino: tío, eso no estuvo bien. Maazine trabaja muy duro y ha logrado mucho por sí sola. El ambiente ya no volvió a relajarse después de ese momento. Para empeorar la situación, la señora Nermin hizo un comentario indirecto sobre la diferencia cultural entre ambos. A veces las tradiciones familiares son muy diferentes, especialmente cuando uno no comparte nuestras raíces, dijo mirando su plato, pero con un tono claro y calculado. Maazine no respondió, pero bajó la mirada y jugó nerviosamente con su servilleta. A pesar de los intentos de Cenk por mediar, la velada terminó abruptamente. Maazine decidió retirarse antes del postre, disculpándose con una sonrisa forzada. Gracias por recibirme. Espero que podamos conocernos mejor en otra ocasión, dijo antes de marcharse. Al día siguiente, la prensa rosa turca ya hablaba del encuentro con titulares como Maazine y la familia Torun, una cena para el olvido. En redes sociales, los seguidores de la pareja expresaban opiniones divididas. Algunos defendían a Maazine, asegurando que había sido víctima de prejuicios. Ella no merecía ese trato. Se notaba que quería encajar y fue muy respetuosa, escribió una usuaria. Otros, sin embargo, apoyaban a la familia de Cenk, argumentando que es normal que los padres sean cautelosos. Pese a todo, Maazine no permitió que aquella noche empañara por completo su ánimo. Al regresar a su hotel, se encerró en la habitación, se quitó el maquillaje lentamente frente al espejo y dejó escapar un suspiro largo. Sus ojos, aún humedecidos por el esfuerzo de contener las lágrimas, reflejaban una mezcla de decepción, rabia contenida y tristeza. ¿Realmente valdrá la pena seguir con esto?, se preguntó en voz baja. Cenk, por su parte, se sentía dividido entre el amor por Maazine y el compromiso con su familia. Aquella noche discutió con su madre por primera vez en meses. No puedes tratar así a alguien solo porque viene de otro lugar, le dijo con voz firme. Nermin no respondió de inmediato, pero su silencio decía más que 1000 palabras. Los días siguientes fueron complicados. Maazine decidió distanciarse un poco, argumentando que necesitaba tiempo para pensar. Durante una semana no respondió los mensajes de Cenk. En su cuenta de Instagram, sin embargo,
publicó una imagen desde el Bósforo con la frase: a veces el agua más tranquila esconde las corrientes más profundas. Los comentarios se llenaron de especulaciones. Finalmente, Cenk decidió ir a verla sin avisar. La encontró sentada en una cafetería frente al mar, sola, con una libreta en la que garabateaba pensamientos. Se saludaron con una mezcla de cariño y cautela. «Necesitamos hablar», dijo ella sin mirarlo directamente. La conversación fue larga y sincera. Maasine explicó cómo se sintió juzgada y menospreciada. No esperaba que me recibieran con abrazos, pero tampoco con puñales disfrazados de sonrisas, dijo con una sinceridad que conmovió a Cenk. Él, por su parte, le prometió que haría todo lo posible por hacerle sentir parte de su mundo. Pasaron algunas semanas más antes de que Maasine aceptara volver a ver a la familia, pero esta vez con condiciones claras. Cenk organizó un encuentro más informal, en un restaurante neutral, sin la presión de la casa familiar. Nermin accedió, aunque con reservas. El segundo encuentro fue tenso al principio, pero algo cambió cuando Maasine, con una mezcla de coraje y elegancia, tomó la palabra: entiendo que soy diferente, y no quiero reemplazar tradiciones, sino sumar desde lo que soy. Soy marroquí, sí, pero también soy mujer, profesional, y estoy aquí porque amo a su hijo. Las palabras calaron hondo, incluso en Nermin, que por primera vez levantó la mirada y asintió levemente. No fue una aceptación plena, pero sí el inicio de una tregua. En paralelo, los medios continuaban alimentando la historia. Programas de chismes analizaban cada gesto, cada publicación, cada rumor. La pareja se volvió uno de los temas más comentados del momento. Sin embargo, tanto Cenk como Maasine decidieron alejarse de la exposición durante un tiempo. Se fueron juntos unos días a Capadocia. Volaron en globo al amanecer, se tomaron de la mano frente a los paisajes lunares y hablaron por horas. Fue en ese viaje que Cenk, por primera vez, habló de matrimonio. No sé si mi madre cambiará, pero yo no quiero vivir condicionado por sus miedos. Quiero una vida contigo. Maasine no respondió enseguida. Se limitó a sonreír con los ojos brillantes y apoyó su cabeza en el hombro de Cenk. Fue su manera de decir sí, sin palabras, sin promesas escritas, pero con toda la esperanza de un nuevo comienzo. Cuando regresaron a Estambul, la relación tomó un nuevo rumbo. Empezaron a convivir, poco a poco. Maasine fue invitada a un programa de televisión donde habló, por primera vez, de lo ocurrido. No fue fácil, pero todo lo verdadero se pone a prueba. Yo sigo aquí porque el amor es más fuerte que los prejuicios. La entrevista se volvió viral. Muchas mujeres inmigrantes en Turquía se sintieron identificadas. Le escribieron mensajes de apoyo, agradeciendo su valentía. Maasine comenzó a usar su plataforma no solo para hablar de estilo de vida, sino también para abordar temas como el racismo, la integración cultural y el amor entre culturas distintas. Incluso Nermin, aunque nunca lo admitió abiertamente, empezó a seguir a Maasine en redes. Un pequeño gesto, casi invisible, pero significativo. Tal vez no era una aceptación completa, pero sí un paso en el camino hacia algo mejor. ¿Y tú, qué opinas sobre esta tensa primera cena? ¿Crees que la familia de Cenk fue justa con Maasine? Déjame tu comentario aquí abajo y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ningún detalle de esta y muchas otras historias del mundo de los famosos. Hasta la próxima.